Bienvenidos a Estación Andes de la Esperanza, un espacio que brinda la oportunidad de escuchar a aquellos que siempre están dispuestos a querer escucharnos. Un espacio donde conoceremos de manera más cercana y humana la vida de nuestros amigos y colaboradores de Estación Esperanza. Un espacio donde se busca compartir historias y aquellos que sientan identificarse puedan tomar mejores decisiones a través de estas experiencias. Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero son aquellos que priorizan compartirla. Para el episodio de hoy conoceremos la esperanza de Miriam Bernales. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo te has sentido con la invitación? Muy bien, gracias, sí. Ok, genial. Sí, ya has sido entrevistada antes, ¿no? Me dicen. Sí, Cuéntanos tu experiencia. en Suiza por un radio que también le grabaron también, Con respecto al proyecto. de la vida más que todo. Ok. De Entonces, periódicos ya. en Suiza más que todo. Y pues de la tele que salió en la tele más grande de Suiza. Genial. Ok, bueno, para ir empezando, pues me gustaría que nos comentes más o menos sobre tu vida, pero desde el inicio, ¿cómo ha sido tu niñez? La experiencia con tus papás, tal vez cuántos hermanos tienes, ¿cómo ha sido ese entorno familiar? Bueno, en 87 nací Okay. en Suiza, del otro Okay. lado de acá del mundo, y mi niñez ha sido muy tranquila. Somos 3 hermanos, soy la mayor, y sí, mi papá es pastor de una iglesia reformista. Okay. Mamá terapeuta del lenguaje, siempre han ambos trabajado, mi mami poquito, pero siempre muy presente ambos, muy presente. Genial. Entonces, sí, en Suiza pues mucha naturaleza, mucho paz, muchos recuerdos de vacaciones en fincas, vacaciones en las montañas, así como... Y creo la etapa de la niñez no tengo recuerdos casi nada malo. Difícil fue como más un poquito sexto grado, quinto, sexto, primera secundaria, ahí fue con un tiempo de bullying. Eso fue algo que marcó que tenía que trabajar luego. Ok, ¿naciste dentro de un entorno social en la ciudad o en el campo, tal vez? O tal Como vez de ambos Zúrich, mundos, bueno, nací en otro lugar, pero con 3 años ya nos mudamos a Zúrich, que es la ciudad más grande de Suiza, pero comparado con Lima, muy pequeñito. Ok, ya, bueno. Y el bosque igual es cerca, entonces. Claro. Y de vacaciones iban y acampaban. Sí, o así puedes ir con familias en departamentos, en fincas, con los animales cerca, conociendo. Okay. ¿Que recuerdes algo de qué querías hacer cuando eras niña? Cuando fue al circo, después quería ser esas personas que se mueven como serpientes. ¿Malabaristas? No, que pueden ir para atrás, que pueden moverse, esos músculos que... Sí. Sí, eso. Luego, ¿qué más? Policía un tiempo, luego un tiempo aeromoza. Sí, eso es lo que me recuerdo, creo. Eso ya cuando eras adolescente. Aeromoza sí, ya. Eso fue más tarde, sí. Yeah. Entonces estudiaste, pues bueno, los grados primarios en Zurich. Sí, nos salimos de Zurich cuando empecé con segundo secundaria. Okay. ¿Cómo fue? ¿Nos comentas que sufriste de bullying? Sí, en el tiempo en Zurich, ahí fue muy difícil. Quinto, sexto, primaria, primero, secundario, lo peor. ¿Cómo lo manejaste? Menos mal tenía estabilidad muy fuerte en mi familia. Okay. Pero sí teníamos también como ya mi estómago, por ejemplo, también síntomas así como el estómago mal, y fue por todo eso, el estrés emocional. Y pues ya no hablaba casi en el colegio, fue tranquilito como ratoncito, así como... ¿Cuántos años fue? Introvertida, full. Llegabas de tu casa y te encerrabas en tu cuarto. No, en mi casa bien. No, llegabas del colegio y te encerrabas en tu cuarto. No, en el colegio fue donde estaba invertida. Okay. En mi casa me sentí libre. Claro. En el colegio, en la casa no me encerré, no, en la casa no. No, pero, o sea, lo digo en sentido como que por lo general, claro, la gente, pues cuando sufre bullying, por lo general llega lo primero que es encerrarse en su cuarto. No, o sino deprimirse. de repente llorar o déjame abrazar, eso más que todo. Genial. Buscabas consuelo con tu familia. Sí, mi familia está muy presente. ¿Y cómo lo manejó tus padres para frenar eso o qué hicieron? Sí, en la primaria sí ayudaron, pero igual es a veces contraproductivo. Porque peor se puso. Sí, a veces hablar con la Miss también. Claro.
Hasta mi papá casó a la Miss y luego tomó... Había muchos inmigrantes, éramos como 4 suizos y el resto inmigrantes. Y no tengo nada contra esto, pero igual notas de casa, Claro. otras cosas, pues, ¿no? Y de Sí. repente celos y pues las marcas de la ropa que tenían, eso para mis padres no fue algo importante. Claro. Entonces también ahí como no encajaba. Claro, entendí. Entonces, nos comentas que eras más introvertida. Sí. ¿Y eso qué tanto influía en tu desempeño escolar? ¿Eras buena o tal vez no? Sí, regular. Siempre tenía que luchar para estar, sí, bien Tener buenas regular. calificaciones. Bueno, los que tenían inmigrantes ahí siempre tenía ventajas. Claro. Cambio cuando nos mudamos afuera de Zúrich, donde había mucho más suizos, pues. Claro. Ah, genial. Ok, entonces terminaste primaria y secundaria, digamos, y posterior a eso, ¿qué empezaste a hacer? ¿Decidiste trabajar, estudiar? Sí, son 3 años de secundaria nada más. Ah, ok. Y Terminas a los 16. sí. Y luego la mayoría hace como un aprendizaje en una carrera. Ok. Que después igual con eso podrías todavía decidir más como una adelante ir a la academia. universidad, pero Claro. con eso ya estás en el campo laboral, ya estás igual teniendo 2 días de escuela, clases full. Entonces no existe en otros países, pero es muy bueno. Entonces sí, lo hice. ¿Ingresaste a eso? Sí. Ya. ¿Cuánto tiempo es eso? 3 años. 3 años. De agencia de viajes. Ok. Entonces estudiaste agencia de viajes. Ya. Después de eso. Después de eso me fui a París, queriendo trabajar 6 meses en un hotel. Después de 5 semanas me dije que no puedo vivir en el extranjero. Extrañé tanto la casa y dije ya nunca más me voy a ir al extranjero así de trabajar o vivir. Ok. Entonces después de la agencia de viaje viajaste, tu primer trabajo fue en París, entonces, pues, digámoslo así. La cosa es que en esos 3 años ya trabajaba, ya estaba atendiendo ok, clientes, claro. todos los 3 años. Ok, interesante. ¿Y cómo era ese ambiente? ¿Te gustaba? ¿No? En Suiza sí es como... Cada año me movieron a otro lugar. Entonces en uno sí fue la jefa como muy duro de repente. Claro. En otro Tienes sí que tenía saber todavía cómo tratar. cositas de tener aprender a ser más extrovertido. Pues eso Claro. lucha del tiempo del bullying fue lo que me decía que trabajando bastante. Pero igual ahí ya aprendí un poquito más todo y aprendiendo más, ¿no? Pero París fue difícil, ahí emocionalmente estaba muy mal y también fue el tiempo cuando se separaron mis padres, Ok. entonces no tenía fuerza para aguantar. Eso más o menos era a los 19 años. Sí, sí. Ok. Y, No, perdón, se separaron cuando yo estaba en segundo primaria, mis Ok. padres. Pero ahí fue cuando ¿te separaron alguien legalmente? alguien de mis padres tenía depresiones, tenían que internar. Y también con mi último hermano fue también algo muy difícil. Claro. Entonces eso se juntaba. Sí, Ok. eso fue. Sí. O sea, fue una suma de pues muchos desafortunados durante ese mismo año, ¿consideras tú? El más difícil fue pues en segundo de secundaria cuando se divorciaron. Claro, Pero igual y ahí de después nuevo y volvió tan como que- lejos y todavía no tan fuerte. Claro. Ahí Fue muy triste. un poquito perdida en París también. ¿Viajaste El idioma, sola? francés. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, después de 6 semanas me regresé a Suiza. El contrato hubiera sido 6 meses. No Y quisiste dije, nunca más continuar. extranjero. Y bueno, ya estoy 12 años en Perú. Bueno, ok, entonces después de París, Am, ¿qué hiciste? otra vez agencia de viajes. ¿Por cuánto tiempo más? No tanto, porque con mi Cuando amiga eran con 3 cual años. estudié con cual estudié secundaria, siempre hemos dicho que vamos a ir a Estados Unidos a trabajar en turismo en una empresa suiza allá. Y luego le dije que ya no quiero, porque ya no quiero ir al extranjero, porque no soy tan fuerte. Y ella me había conseguido a ella y a mí empleo con contrato de trabajo y todo eso. Wow. Cuando le dije que ya no, se molestó tanto que le dije, ok, ya la voy a intentar contigo. Y bueno, al medio año ya nos fuimos a Estados Unidos. Misma empresa ahí en Los Ángeles, yo en San Francisco, medio año. Y ahí, después de 2 meses también, como tenía depresiones. Ya, ok. Y por las depresiones ya, con medicación y todo, ya yo dije, ya me rindo, ya me voy a Suiza. Y tenía un encuentro muy profundo con Dios, que sabía que tengo que darme todavía,
Mi papá fue también a visitarme y me dijo, mira, aguanta todavía un mes, vamos a ver cómo vas. Siempre fue muy, muy presente en todo. Y luego mejoró muchísimo y de verdad Dios hizo un milagro, me sanó desde entonces con ese tema. ¿Fuiste a un retiro? No, ¿En ese entonces? ¿O? en la iglesia sí estaba, pero fue más yo con él. Claro, ok, interesante. Eh, Nos comentas que creciste en un hogar cristiano, pero durante, bueno, toda la etapa de tu adolescencia. pero había todavía cosas en la todavía iglesia no de mi era. papá. ¿Cómo? Para mí la fe recién con 17 años me fue importante. Claro, porque por lo general En la cuando iglesia naces. de mi papá era más viejos, era no... Y Ok. vamos, pero No había esa conexión con Dios. no tanto. Ok, claro. Por lo general a veces suele pasar. Pero sí. Sí. Mm, No, también cuando nos mudamos, secundaria fue también gracias a una amiga. un encuentro que tuviste con Dios. Sí. Ok. ¿Y cuándo fue ese momento exacto en que te diste cuenta que realmente necesitabas de Dios? Bueno, así la decisión fue en secundaria. ¿Ya? Y pues ese de que me sanó de las depresiones, eso fue pues ahí en San Francisco con 20 años. Ok. ¿Y dijiste que en Estados Unidos también te pasó lo mismo? ¿De depresiones? Sí. Sí. Fue la última vez. Ok. De ahí ya no Fue la última vuelto. vez. No. Gracias a Dios. Sí. Ok. Porque es algo de las generaciones. Mi bisabuela, abuelo, mamá. Pero ya, Dios puede sanar. Claro. Ok. Después de eso viene... ¿Qué más viene? ¿Jucum? ¿O todavía no? ¿No? Luego hubiera tenido que tener mi vuelo de San Francisco a Suiza, pero ya por una amiga decidí de hacer una escuela de inglés en Miami, luego me fui a México, quedé en vez de medio año, 1 año y medio afuera. Ok. Así mochilerando, Honduras, Ya. Nicaragua, toda la Latinoamérica y con mochila. Fue la aventura y al final conocí ¿Eso una amiga. fue decisión propia? Sí. ¿Querías hacer un Sí, viaje? no, ¿No? sí, conociendo, Ok. experimentando, aprendiendo. Y conocí a una chica en México, conmigo viajó y se convirtió también en el viaje. Y ella tenía su vuelo de Perú a Suiza, entonces fuimos juntos a Perú, a una casa hogar. Ok. En San Juan Lurigancho y trabajamos con niños de la calle. Y ahí recibí por primera vez fuerte el llamado de misiones. ¿Cómo así? Que sentí, ya me quiero quedar y seguir acá trabajando, pero mis papás dijeron, regresa a Suiza, estudia algo que tiene que ver Claro. para el extranjero, mejor de repente que agencia de viajes si vas a hacer nada con eso. Y él les hice caso, fue a Suiza y aprobé para la universidad para trabajo social como segunda carrera. Wow. Es interesante porque nos comentas de que precisamente querías ir a... Bueno, solo estabas para medio año en Estados Unidos, ¿no? Y te quedaste 1 año y un medio. año y medio. Y luego con el fuiste llamado por- para siempre. Y en París dije nunca más. Claro, lo bueno de esto es que también nos comentas que tienes unos padres que realmente te apoyan y que no se cierran a veces a la idea, o también cómo se sentían en ese momento. No me creyeron, creo, al inicio. Sí, porque Dijeron, si también- voy a estudiar ahorita en Suiza, ya me quedaré en Suiza. Y casi que sí. Claro, te comentaron eso ya para que te regresaras. Un poquito de repente. No voy a hacer que se nos quede. Pero el problema es que justo un profe de la universidad se mudó a Lima y podíamos hacer prácticas en Lima como parte de los estudios. Oh, y genial. pues aproveché y al año ya me fue de nuevo a Perú. Ok. ¿A los cuántos años entonces regresaste para estudiar tu segunda carrera? 21 años tenía. Sí. 21. Ok. Ahí fueron 3 años más, ¿no? Sí. Pero ya previo antes ya habías regresado a Perú. ¿O te esperaste que termine? No, en el segundo año podía ir. Ok. Pero Tú solamente decidido, me sí o sí, de regreso. La primera semana en la universidad dijeron, si alguien quiere hacer prácticas en Perú, pueden. Y dije, ¿en serio? Ok, ya. Ok. Genial. ¿Y cómo así Perú? ¿Sentiste...? Bueno, por la experiencia en la casa hogar. Ok. Y otra vez como ese profe, para mí todavía no fue claro que me voy a quedar después en Perú. Claro. Pero igual como Pero así, querías yo sentir- justo un profe se mudó para allá y ya conocía, ya vi la necesidad, vi como trabajo social ahí puedes hacer mucho más porque no hay tanto. Claro. Entonces, sí, también para regresar a la casa hogar a visitar y todo, ya, por eso que sí.
Ok, regresaste entonces Medio año donde conocí a Carlos. en ese medio año que estuviste trabajando de trabajo social. Ok. Pero ya ¿Y cómo fue que conociste a Carlos? encontré a un niño en la calle y la puse en una casa hogar y estaba orando que Dios me mande a alguien que la pueda visitar, invitar, acompañar, porque yo tenía que regresar también a mis estudios. Claro. Y cambié la iglesia el último mes, la alianza en Breña, y ahí el líder principal de jóvenes pregunté si conocía a alguien con un corazón así. Y ella al toque me presentó a Carlos. Ok. Y bueno, Carlos asumió el niño y me fui. Ok. Ya teníamos el primer chico. Claro. ¿Te regresaste por cuánto tiempo? ¿Qué significa cuánto tiempo estuvo cuidando Carlos en ese entonces? No, después a los meses salió otro chico de la cárcel Ok. y le pedí que podría vivir con él y yo pagando la escuela de él. Un Wow. chico de África que mató la mafia con drogas. Entonces ya Carlos se quedó con 2. Ah, no, ¿cómo no? Se quedó con dos. Ya, con 2. Y hablamos como 3 años y medio, hablamos bastante, como 2 horas por semana. Para estar al tanto del niño. Sí, eso fue para mí conectado con Claro. el llamado. Él orando por mí, pero no me dijo que siente No que voy a ser sabía su nada. esposa. No. 3 años no me lo ha dicho. Ok. Y cuando terminé sus estudios, tenía un buen trabajo, un súper sueldo, súper iglesia, todo perfecto. Y un día estaba ahí escribiendo el diario en el lago de Zúrich y sentí de parte de Dios que no estoy en el lugar donde debo estar. Y dije, ¿pero dónde? Todo es perfecto. Claro. En Suiza tienes un sueldo de, 24.000 soles por mes. Wow. Terminando con esa universidad, ¿sí? Y luego dije, bueno, Eso fue terminando ya. sí, los ya, 3 años. sí, terminé y empecé a trabajar Ok. con inmigrantes, muy interesante el trabajo. Todo, de verdad, todo perfecto, todo. Claro. Pero sabía que no estoy donde debo estar. Pero dónde debo estar, pues no sabía. Entonces fue que decidí ir a Jucum. Pero ¿Cómo fue que decidiste ir a Jucum? sí, el trabajo me ¿Ya dijo- conocías Jucum entonces? Sí. ¿Cómo así? Antes Cuando de habías mochilera. venido de mochilera. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste entonces ahí? En ese De tiempo. mochilera, una noche, algo así, o almuerzo, creo, sí. Y ya. Ya antes había escuchado, sí, es famoso. Ya. Claro. Y en sí hubiera podido ir y regresar a mi trabajo. Me hubieran esperado. O también una organización católica que había aprobado los exámenes me hubiera mandado 3 años a otro país con sueldo. Ok. Tenía Claro. 2 cosas así. Dije, ok, voy a Jucum, luego regreso. Claro. Compré mi vuelo. Y me fui primero, no, me quería ir a Colombia porque conocí los líderes principales. Me fui primero a Perú. Y fue primero a Perú y bueno, ahí ya empezaron mis sentimientos por Carlos. Pero las 2 semanas me fui a Colombia. Y en Colombia Dios me habló, sí, que Dios, Carlos va a ser mi esposo. Y primero me confirmó que Perú va a ser el país donde voy a estar en misiones. Ok. Y no le dije nada a Carlos. Terminando, no me fui perdí mi vuelo, mi ticket, porque hubiera ido por Navidad, diciembre a Suiza con el avión. Tenía trabajo, 2 lugares, Claro. pagado, pero en sí en Jucum el momento clave fue yo he sentado afuera en el jardín 5 a.m. haciendo tiempo con Dios, leyendo el libro, la historia del gallo que canta. Escuché el gallo cantar y sabía, si no haces lo que tú sabes que quiero que hagas y haces misiones sin sueldo, solamente confiar en mí, eres como Pedro y no confías Ok. y mientes lo que debes hacer. Claro. Ya, ese fue el momento que sabía. Entonces regresaste a Perú. Sí, en una caja de Navidad afuera de su casa, él esperándome en Skype, porque pensando que estoy en Suiza. Claro. Y ahí empezó sí, ya me quedé. Eso fue hace 12 años. Y ahí empezó su relación como tal. Sí. Ok, interesante. Al año nos casamos. Claro. No, al año nos comprometimos. No, a ver, a los 4 meses nos comprometimos. Total. Pero entonces ya había como un previo coqueteo, por así decirlo, ¿no? Bueno, nos Más conocimos antes. 4 años y Claro. medio. En Jucum hablamos Dios muy profundo, muy, muy profundo siempre. Ok.
Ya regresaron a Perú. Algo interesante que he notado es que me gustaría saber cómo tú sientes ese llamado o esa respuesta de parte de Dios en las decisiones que tomas tú. ¿Cómo, o sea, de manera personal, cómo consideras que Para Dios mí te habla a ti? Dios habla pues por la Biblia. Claro. Dios me habla mucho con una paz muy fuerte. ¿Cómo es esa confirmación? ¿Por paz? Ujú. Ok. Y también que las circunstancias, cómo se abren puertas y cierran puertas. O personas que considero que Dios pone también, Ok. que tienen parte de Dios sabiduría, sienten también confirmación o sienten paz. O también mis padres, por ejemplo, cuando dije lo de Perú y dije de Carlos y lo conocieron, sentían paz. Claro, porque, ¿Ya o estaba sea, bien para ellos? sí, es interesante porque mientras el hecho de estudiar, cuando empezaste a estudiar agencia, después cuando viajaste de mochilera, cuando tuviste que regresar a Suiza y volver acá y de nuevo volver, o sea, son varias decisiones que a veces es difícil también discernir, bueno, incluso no, también es parte de lo que Dios pone a prueba, pero a veces es difícil discernir la voz de Dios, ¿no? En todo eso. Por eso Interesante es, no tiene que ver con las emociones, porque para mí después de vivir el primer año aquí fue horrible, Claro. pero nunca dudé que Dios me había hablado. Ok, O también la decisión, pues, irme a misiones sin sueldo, si tengo dos opciones, una al extranjero pagado, el otro en Suiza en sueldo muy bueno. claro, no Eso te- no tiene que ver para en mí. base a tus Dios no emociones. habla solamente que todo es chévere. Claro. No. Claro. O sea, por lo general, como dices, no actuar en base a lo que tú sientes. No, pero Dependiendo igual de las encima de todo emociones. eso Claro. como una cierta paz. Claro, por lo general sí. Y interesante es Hukum, de verdad fue el tiempo en mi vida que tenía tanto tiempo profundo con Dios y estás obligado de hacer Claro. mucho tiempo con Dios. Mucho, mucho, y eso fue, sí, marcó mi vida, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? 6 meses nomás. Pero, ¿qué fue lo que estudiaste? La EDE. No, Ujú. sí. ¿Otro curso más? ¿Otro? Solo la EDE. Interesante. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? ¿Cuándo hiciste la EDE? Eso fue hace 13 años, no, hace 12 años, un poquito más que 12 años. Ahora yo tengo 38. 12 años. Hace 12 años. 2 años antes de iniciar estación. No, no, directo vine para acá, pues. Sí, claro, no. Por eso, más Un aproximadamente. año antes, hace 13 años, Ok. Entonces, con 25 años. ya. ¿Y qué pasó con los niños que estaban a cargo de Carlos? Oh, Uno decidió irse con familiares peligrosos. Fuimos a visitar juntos todavía. ok. Acogimos otro, tercero, pero robó mi bicicleta. Está en la cárcel ahora. Ok. No por Wow. eso, no por la bicicleta, sino por estar en mafia y todo. Ok. Y el otro sí se casó con una peruana, él de África, tiene 2 hijos y no tengo mucho contacto, pero sí, creo que le va bastante bien, estudió y todo. Ah, genial. ¿Y el tercero que adoptaron después? Ese es. No, uno se fue con la familia. Ok. Otro que intentamos en ese tiempo, pues rapidísimo, sabíamos, no No fue. podía. Ya tiene muchas raíces, Ok. conexiones peligrosas. Y el que estaba viviendo con Carlos años, el africano, él sí seguía viviendo mucho tiempo y luego, sí, después se casó. Ok. Entonces regresaste para acá, ya decidida ¿A qué también? a quedarte. Te comprometiste con Carlos y se casaron. ¿Cuánto tiempo pasó en ese entonces? Desde un año y pico. Un año estuvieron de noviazgo. No, comprometido ya a los 4 meses y luego al año ya nos casamos. Ok. Un poquito rápido, pero menos mal que Dios tenía el control. Porque Claro. no lo recomiendo a nadie hacerlo tan rápido, pero en nuestro caso de verdad Dios tenía el control. Ok. Después, ya casados, ¿cómo es que entra el proyecto Estación Esperanza? Eso ya desde el inicio, Carlos creció aquí, él siente también lo que ha podido aprender en sus estudios y todo, puede seguir dando a otros esperanza. Claro. Y con mi amado ya nos encajamos como un rompecabezas, pues estamos para servir al Señor, ¿no? La casita, todavía en esa manera, una choza de Claro. los suegros que nos dieron así nomás, ya empezamos una vez. Con lo que tenían, claro. Pero ¿cómo manejaron el saber qué va, de cuál es la función? Tal vez si va la apertura de algún programa o cosas así. Hicimos, la primera cosa fue en cine para todos, Con en todos el los aire chicos del libre, barrio. libre en Curijana. Ok. Primeros 2 años hicimos solamente ¿Cuál era la visión de ese entonces para la estación? Cuando empezó.
Al inicio solamente empezamos con un grupo de jóvenes, niños o madres, 2 veces por semana. Okay. Y ¿Cuáles todavía eran? solamente como ayudar, pues, al inicio, como Claro. conocer, que pueden conocer a Dios. Carlos todavía termina pues, sus estudios, faltaba 1 año. Luego conocimos a las chicas, las niñas, la visitamos cada semana en la casa hogar, hasta que venían a visitar Okay. con la boda, llegaron a vivir con nosotros, junto casi con ese tiempo. Entonces, y luego fue como eso que sentíamos que la vida de Carlos, Sí. él pues siempre estaba en buen camino. ¿Y por qué? Y porque otros que de ahí vivían, que no. No. Okay. Y uno es Dios, que él siempre tenía Dios Claro. en su vida, los valores. Otra familia que estaba ahí presente. Y la tercera es educación. Y porque sí, siempre su mamá y papi se preocuparon de estudie. Luego la hermana le apoyó para que entre en una universidad, 2 años preparándose. Entonces esas 3 cosas creo marcan ¿Vieron mucha en eso diferencia para que sea poder ese apoyar al fundamento. resto? Ok, interesante. Claro. Ok, entonces cuando empezó solo estaban esos 3 programas, ¿no? Sí. ¿Y recibían algún apoyo extra? ¿O solo eran ustedes 2? Bueno, con los Nosotros papás de 2. Carlos. Sí, a veces. Sí, nosotros Durante el 2. primer año ustedes 2, ¿no? Sí, y fuimos a tocar, Ok. invitar, todo decimos nosotros, invitar a Claro. los niños, tocar guitarra a pesar que no hacemos bueno, todo. Claro, empezaron así. Enseñar manualidades a pesar que lo aprendí ahí nomás, todo. Ok, y nos comentan que, claro, ahí entraron a recibir a los niños de acogida, ¿no? Que son, bueno, sus hijas ahora el día de hoy. ¿Cómo fue esa decisión? Primero, ¿cómo fueron? Siempre sabía que si Dios nos manda niños, que sabíamos que podemos ser una familia porque no tienen, bienvenidas. ¿Y cómo fue ese primer encuentro que tuvieron con ellas? ¿Escucharon de ellas? No, yo en la casa hogar, cuando tenía 20 años, estaba su hermano. Ok, Yo conocí a su hermano. sí. A través de él llegaron con nosotros. Ok. ¿Él se contactó con ustedes? Sí. Ok. Cuando él ¿Y nos sacó cómo de fue esa la- decisión que tomaron, pues claro, para hacerlas parte ya de su familia? Bueno, todos los detalles no puedo decir la vida de ellas, porque No, eso claro. ya toca de ellas. Pero sí, fue Dios pues dando todas las circunstancias, todo sabiendo Carlos y yo que sí vamos a poder. ¿Cómo lo manejaron tus papás, tal vez? ¿Normal? Sí, creo que mi papá se preocupó un poquito porque significaba que sí o sí cree no voy a regresar tan pronto a Suiza. Ya no te voy a ver. Más por ese en motivo, poco tiempo. creo. Claro, ok. Porque con los papeles y todo legales, Claro. si decimos sí a 3 hijas que no podemos sacar tan fácil del país, entonces, ¿qué significa que me quedo pues acá en Perú? Ok, sí. Y chao, hija. Me tocará extrañarte. Ok. Sí. ¿Y tu mamá? Sí, ¿Cómo en sí mis papás siempre también teníamos una niña que vivía un tiempo con nosotros cuando su mamá murió de cáncer. Apoyamos, mis padres también tienen, también han sí, sido son apoyadores. culpables que soy Ok. también un poquito así, pues. Ok. Y los papás de Carlos lo mismo, pues. Es herencia. Entonces, Claro, se entiende. Ok, entonces, ¿cómo fue ya más o menos el segundo año en estación? segundo de Para igual ese entonces. todavía sí muy pocas cositas porque empezamos a construir, creo, el 3er año. No dormimos, no teníamos dónde dormir. Estuvimos durmiendo por lo libre. Ok, Vivíamos en el día nomás. Eran los programas porque se manejaba el proyecto de estación aquí en Curi y ustedes descansaban en Lima. Sí. Y íbamos todo con el bus. ese trayecto hacían. Sí. Claro. ¿Eran 3 veces por semana? 2 y a veces, sí, 2. Al inicio 2, cada 2 años estamos 2 veces, sí. Ok. Hasta que empezaron a construir, ¿no? Sí. Eso fue en el 2016, 17. No, las primeras cosas fueron ya en 2015. 2015. Primer piso en Curi. Ok. Como ya, pero casi terminando, creo. 15. ¿Y cómo fue que reunieron ese dinero? ¿Tuvieron algún apoyo? Apoyadores de Suiza, sí. Pues, tú te encargabas de enviar la información para los Sí. Ok, Y la interesante. iglesia de mi papá también. Así. Claro. Después de eso, para el tercer año. Ahí ya venimos más. No me recuerdo cuando nos mudamos a Ventanilla. Ok, ya. No me recuerdo. Natalia primero tampoco, cuando vino aquí, ella fue la primera después de nosotros. Claro, Al inicio no vivíamos todavía con ella tampoco. No Claro. había dónde, había primer ambiente nada más. claro, mientras estaba en construcción, pues obviamente el espacio que se podía usar. ¿No? Y no construimos Y tan rápido, porque no Claro, teníamos, fue muy despacio. Sí, Natalia, ¿cómo fue que la conocieron a ella? Carlos hizo Jucum después de haber estado casado
4 meses conmigo. Ok. Se fue, me quedé con Con los niños. Bien, claro. fin de semana nada más, porque estaba en la casa hogar haciendo el proceso nosotros para tenerlos legales. Y ahí conoció a Natalia, pero no conoció él mucho a ella, sino un amigo después le dijo, anda, estás en Esperanza. Y así conoció a Carlos un poquitito, pero luego ella vino para medio año, ya son 9 años. Claro, sí, cómo es la cosa. Pero, ¿cómo fue que ustedes la recibieron y la aceptaron? Pues, o sea, o le ofrecieron continuar con el proyecto, colaborando con ustedes. Sí, estuvimos muy contentos porque necesitamos apoyo, porque íbamos a ir a Suiza y lo dejamos todo ya cuando yo vino. Ok, entonces... No, fue muy... Y también la amistad, nos llevamos muy bien al toque. Claro, entonces conectaron muy rápido. Ya no está tan solos, sino ya compartir con alguien más. Claro. ¿Y ustedes tuvieron que regresar a Suiza? Bueno, ya regresaste a Suiza entonces, ¿no? ¿En qué año Casi fue? todos los años, una vez. Entonces, los 2 primeros años no regresaste. Bueno, Sí, también para la boda civil. Para la boda civil, sí. Ok. No, en Corona no, pero sí, no, sí. ¿Y por lo general te quedabas en Suiza unas semanas, un mes? Sí, como un mes con los partos y los bebés ya fue más tiempo. Ok. Por los papeles y por la pariga, pues, tienes que viajar antes y todo. Ya. Continuando, ¿cómo fue ese proceso para pues, llegar a ser una asociación civil? ¿Cómo es el día de hoy? Ya cuando empezó a crecer y crecer, que no fue nunca, nunca imaginamos que Dios permite que crezca tanto. Claro. Pero es el proyecto de Dios. Entonces ya cuando empezó a crecer más, dijimos, no, ya tiene que ser todo legal, porque si no nos metemos en problemas. Claro. Ok. Y bueno, si nos comentas de tu experiencia, ¿cómo manejas el hecho de la selección de personal, digamos así? O a la hora de decidir, ahorita es diferente ¿cómo? que antes, porque fue el núcleo que los misioneros o Albert que llegó también. Cada uno llegó con su historia, ¿no? Claro, sí se entiende. Y nunca buscamos, pero Dios mandó. Así fue. Fue consultar a Dios si es de esa persona. Sí, llegaron y sentimos, ay, qué genial. Ok, interesante. Y sí, ahorita con profesores y todo ya es como más necesitamos también, ¿no? Y desde tu punto de vista, entonces, ¿cómo es el compartir con ellos? ¿O qué es lo que has aprendido con este equipo de trabajo que tienes ahora? Bueno, ahorita ha crecido muchísimo, Claro. porque ya no viven todo adentro en las casas de Estación Esperanza, pero muchos Claro. años todos vivían adentro. Entonces fue como una familia muy grande, pero en familia también hay choques a veces. Claro. Corona fue otra vez un tiempo estar encerrado con Natalia, Rodolfo, Albert y nuestros hijos. Claro. Que fue un tiempo muy especial, muy, muy importante, muy profundo, muy bueno, diría. No fácil, pero muy bueno para las relaciones en la casa. Y sí, ahorita ya más grande, que tiene, también es genial. Claro. Siempre hay cambios, pues. Claro. ¿Has pensado tal vez si no hubieras dedicándote a esto, a qué otra cosa te hubieras dedicado? ¿O continuarías en agencia de viajes? No sé. No, creo trabajo social, si hubiera también en Suiza, de repente me hubiera tomado una decisión para trabajar, eso sí. Creo que sí. Ok. ¿Y ahora cómo manejas tanto el hecho de pues tu trabajo y también tu momento en familia? Y pues convalidar eso, porque también tu equipo de trabajo también son tus amigos cercanos y también son la gente que te rodea, por así decirlo, ¿no? No es como que estás en una oficina, sales y después vas con tu familia, sino que con los mismos amigos que tienes son los que compartes. Claro, como todo, casi en la vida tiene ventajas y desventajas, casi todo, ¿no? Claro. Lo bonito es, pues, como varios aquí no tienen familias cercanas, biológicas, entonces es como una gran familia que, sabes, puedes contar si hay un problema, ya no estás como solo, en Navidad también tienes como, ya también varios están. Y sí, a veces pues se mezcla lo privado con la familia, con el trabajo. Con el trabajo. Pero también pues, por ejemplo, Anchi Flor o los bebés les encantan los programas y confío en los líderes 100%. Claro. Entonces, sí, es como... El día libre vamos muchos a Lima, donde están mis suegros, y eso ayuda un poquitito porque hay más parques y extraño mucho la naturaleza en Suiza. Claro. Hay un poquito más verde, entonces eso para el día libre, sí, oficina para mí también es como bueno, ¿no? Claro.
Ok. Y hasta la fecha, ¿qué consideras que ha sido tu mayor aprendizaje dentro de estación? ¿O cuáles han sido esos? Confiar más en Dios. Sí, Que 100%. claro, siempre hay situaciones que el enemigo quiere decir, a ver, Claro, haz tú, si tú no haces, pues no funciona, ¿no? Pero en Suiza el sistema ya te da tanta seguridad que creo nunca hubiera llegado a tantos momentos de decir, Dios, ya no puedo, ya no sé qué hacer, ya no hay solución. ¿Tú o no, pues? claro. Entonces ahí sí mi fe ha crecido en ese tiempo acá. Ok, interesante. ¿Y cuál ha sido ese mayor reto, consideras tú? ¿O qué es lo que te ha costado aprender? Sí, siempre había tiempos emocionalmente como desafiantes de extrañar los amigos, la familia. Claro. Con la familia acá también varios momentos, con hijos siempre es como súper baja. Ok. O la frustración con el terreno, no poder construir, hacer todo bien y no tener permisos. Y ¿Cuándo empezó la idea del colegio? ¿O tú ya no lo tenías sé, como en pensado? 2018 empezamos a buscar terreno. En 2019 podíamos comprarlo. Pero ya tenían pensado que sí o sí querían un colegio. ¿O Sentíamos todavía no? que sí, sí, porque todas las personas que no hay educación buena Ok, y económica, no claro, hay. Y ahí puedes trabajar mucho con los padres, mucho más comprometidos los padres. claro. ¿Y crees que ha avanzado muy rápido hasta la fecha? Sí, después de frenar varios momentos más que pensábamos, sí, Dios es, sí, sí. Te ha sorprendido. Genial. Para ir cerrando, entonces, ¿algún mensaje que te gustaría compartir? Que la vida de ser cristiano no es aburrida para nada, sino la aventura más grande que existe. Ok, Y sí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo el resto Él va a añadir. Dice en mi anillo y es la verdad. ok. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por asistir. Sé que pues ha sido un poco difícil también coordinar este tiempo, pero pues el privilegio de haber compartido contigo y pues poder saber y conocer más de ti, ¿no? Y más que todo sobre el proyecto. Muchas gracias, nos vemos. Gracias por tu interés. Gracias.